Hola, soy Enric Jardí, director del Máster de Diseño Editorial y Tipografía de Shifta, y hoy estamos hablando de las partes del libro. Sí, hola, soy Pere Ferrando, mis clases están en el módulo 6 y vamos a dar un detalle de las partes del libro con algunos comentarios. En mi asignatura, en la primera que se da al principio del curso, tocamos el tema del libro desde el punto de vista, digamos, de la ortodoxia, es decir, un poco cómo se hace el libro normalmente. Eso no significa que deba hacerse así, pero sí que hemos hecho un trabajo de buscar exactamente qué hay en el libro y cómo se hacen las editoriales. Pera trabajó hace poco un material nuevo que se va a incorporar en el curso, en la primera asignatura y también en su asignatura posteriormente, porque toca temas que están relacionados con el diseño y con el editaje, y por eso lo hemos puesto en esta parte. Una de las cosas que nosotros hacemos con el libro es tratar de explicar muy bien que el libro, cualquier libro, es decir, el libro de tapadura, el libro hecho en rústica, tiene dos partes que están realmente muy separadas. Una es lo que conocemos como la tripa, que sería la parte de papel. Esto afecta, como digo, tanto a los libros de tapadura como los tipos de los libros hechos en rústica. Sería la tripa, la parte de papel, y después la parte de la cubierta. Estas partes tienen reglas absolutamente distintas. De hecho, casi podríamos decir que la cubierta, la parte de la tapa y la cubierta, no tiene reglas. Es decir, podríamos hacer un libro donde, si quisiésemos, ni siquiera poner el nombre del autor y ni siquiera el título. Son decisiones de editorial. En cambio, en la tripa tenemos unas normas, porque este libro, por ejemplo, va a una biblioteca y quien entra a los datos tiene que ir concretamente a la portada, que es distinto de la cubierta. Entonces, espera, en el análisis y en la clasificación sistemática que se encuentran algunas obras, pero que yo creo que es tal vez la primera vez que alguien de forma tan sistemática hace una enumeración de las partes. ¿Cómo empezamos? ¿Cuál dirías que es la primera parte? Bueno, ya has dicho que no vamos a dedicarnos mucho a la cubierta, porque la cubierta es otro terreno. Incluso la gente que se dedica a la cubierta puede ser que no tengan casi ningún contacto con la gente que se dedica a la tripa. Incluso dentro de las mismas editoriales. Es decir, a veces son personas que ni siquiera se conocen en los grandes grupos, lo digo por experiencia, incluso también en la parte de producción. Es decir, la tripa pues, perfectamente se imprime en una máquina y la cubierta se imprime en otra máquina y tal vez otro lugar y en otra empresa. Sí, exacto. Y por lo tanto, lo que vamos a empezar a comentar es las grandes partes que son, para empezar, lo que se llama principios o pliego de principios, y luego están los finales, ¿no? Entonces, el pliego de principios no se considera que sea el cuerpo, porque el contenido que tiene es la página de crédito. Perdón, estamos ya en la tripa, ¿eh? Estamos en la tripa. Estamos en la tripa. En la tripa hay el pliego de principios, son las primeras páginas. Podríamos mencionar las páginas de guarda si quieres. Pero las guardas... Pero las guardas son puramente algo, incluso pueden no ponerse para ahorrar costes, ¿no? Entonces, el pliego de principios es el contenido que no es estrictamente cuerpo de la obra. Entonces, claro, está la página de créditos, la portada, que es muy importante porque de allí se sacan los datos bibliográficos junto con los créditos, pero esto no es el desarrollo del contenido. Por lo tanto, el pliego de principios es una parte, digamos, independiente. Y al final puede haber también unos finales, unas páginas de final, pueden ser el colofón, etc. Por lo tanto, antes del cuerpo tenemos una serie de informaciones que pueden ser muy importantes antes del desarrollo de la obra. Entonces, la página de créditos, la dedicatoria. ¿Cómo se compone una dedicatoria? Claro, una dedicatoria puede ser una dedicatoria muy larga, muy corta. Muchas veces una dedicatoria se hace, por ejemplo, a caja derecha, ¿no? Sí. O a veces la dedicatoria puede estar incluida en los agradecimientos, que sería otra parte. Claro, y los agradecimientos aparecen antes de la introducción porque forman parte del pliego de principios. Los agradecimientos no son desarrollo de contenido. Hay un término muy genérico que es epígrafe,
que puede ser, epígrafe es muy genérico, puede significar tanto un lema como una frase inspiradora. Entonces la dedicatoria y el lema, si la obra es una obra con, digamos, con categoría, pues cada uno va a página aparte, Claro. se deja mucho blanco, mucho espacio blanco, ¿no? Y luego, claro, ¿cómo se componen? Debe ir en cursiva uno y el otro en redonda. Si es poesía, si son dos versos, deben ir en cursiva, y luego el apellido del autor del lema debe ir en versalita. Todas estas convenciones son convenciones que funcionan, pero no son sagradas. Es decir, un editor puede decidir que compone el lema o el epígrafe de una forma y eso puede funcionar. Lo que importa siempre en una actividad tipográfica como esta es la diferenciación. Hay que poder ver que algo es una parte diferente de lo que viene después y de lo que viene antes. Por lo tanto, ahí está el motivo de que haya prácticas muy consolidadas, porque estamos acostumbrados a ver estas partes diferentes. Y de ahí la itálica. Es decir, la itálica generalmente te dice esto no es exactamente la obra, sino que esto no es desarrollo. O esto no lo he dicho yo, esto lo dice alguien más, por lo tanto aparece así. Vale, hemos pasado por encima lo que sería la portada, hemos pasado rápido. La portada, como hemos dicho, es la parte donde está la matrícula del libro, el título del libro tiene que estar ahí, tiene que figurar el autor no puede figurar con siglas, tiene que figurar el nombre entero, generalmente aparece el nombre de la obra, a veces aparece los otros autores que pueda haber, si alguien ha hecho una introducción, una parte final, a veces el traductor, también hay algunos editores que quieren poner el traductor ahí porque de alguna manera es un autor, por lo tanto interviene en el contenido del texto, y la editorial. Sí, la editorial no forzosamente, pero claro, la editorial también quiere tener su visibilidad y por lo tanto es lógico que en la portada esté en forma de logo o en forma de lo que sea. Después tenemos, generalmente en el dorso de la portada tenemos los créditos, aunque esta es una costumbre más de las editoriales de aquí. Por ejemplo, hay editoriales que ponen los créditos al final de la obra. Pues es posible. En este caso, ante la duda, tal vez uno tiene que adoptar la postura de pensar dónde el lector va a ir a buscarlo. Por lo tanto, esta puede ser una guía general, ¿no? Claro, hay costumbres, es decir, cada comunidad, las escrituras crean unas comunidades, y los idiomas, entonces cada comunidad tiene sus prácticas y por eso decimos que es muy difícil reinventar el libro, porque lo que no puedes es crear un producto que el destinatario no sepa cómo manejar, ¿no? Entonces, ahí están las convenciones. No es que sean normas, no son reglas como las reglas de la ortografía, pero sí que pueden ser convenciones muy consolidadas. Entonces, hay que seguir unos patrones para que el destinatario pueda consumir tu producto. Claro, esto seguramente tiene que ver con el hábito de lectura, que es una parte que es bastante inconsciente de esto. Es como si dijésemos, vamos a cambiar las normas de circulación porque es más fácil circular por la derecha, circular por la izquierda. Sería un desastre absoluto, ¿no? Intentar cambiarlo. Es decir, puede que una de las dos maneras sea mejor, pero cambiarlo sería una mala solución. Sería algo parecido. Después de los créditos tenemos estas partes que hemos mencionado antes, de las dedicatorias, las advertencias, ¿no? Hay una parte, puede haber advertencias. Esto que viene a continuación no quiere ser un ensayo, o es un ensayo, o no quiere ser una... Es decir, lo que tienes que saber antes, y entramos ya en la obra, que a su vez puede tener una portadilla a veces, como si es que ha habido muchos prolegómenos. A veces se puede poner, bueno, ahora empieza la obra propiamente, ¿no? Sí. También depende de la categoría de la producción, ¿no? Los libros de bolsillo van al grano, ¿no? Claro. Es lógico. Y luego también tengo aquí en el guión la tabla de contenidos o índice de contenidos, que en realidad es una pieza móvil, porque un editor puede colocarlo más adelante. Incluso he visto índices después de la introducción, como si la introducción aún no fuese desarrollo, ¿no? Por lo tanto, la tabla de contenidos, que debe ser muy clara,
y que ya se introdujo en el libro manuscrito, ya había indicaciones de los capítulos que el lector iba a encontrar. ¿Y por lo tanto había numeración de páginas? Sí, aunque los sistemas no eran tan regulares. Claro. Es decir, lo que aporta la tipografía es la sistematización. Claro. La producción en serie implica profesionalización y, por lo tanto, prácticas que empezaron antes con la tipografía se consolidaron. Claro, como la ortografía y como la gramática la y como muchas puntuación, cosas. etcétera. Sí. Por cierto, la tabla de contenidos, Sí. que a lo mejor suena un poco raro a quien nos esté oyendo, en realidad mucha gente le llama erróneamente índice. Bueno, no es erróneo. Es decir, hay otra palabra que es sumario, porque antiguamente era tradición no indicar solo el título. Ya. Se indicaba el título donde se trata y eso era un pequeño resumen. Claro. Que sumario significa resumen, ¿no? Claro. Por eso la palabra sumario ha pasado a significar índice. E incluso es mejor utilizar sumario o tabla de contenidos, que es un poco un calco del inglés, de Table of Contents, para que no se confunda con el índice analítico que va al final. Que tenemos muchos tipos de índice dependiendo del tipo de obra. Vale, de acuerdo. Luego tenemos un contenido que es la lista de abreviaturas, que no es necesario, solo es necesario excepcionalmente, pero explica el hecho de que un libro es una obra autónoma, autoexplicativa. Si el libro no se puede autoexplicar, ese libro está fallando. Hay que darle al destinatario todo lo que necesite. Esto es muy de tesis, ¿eh? Si hay que darle abreviaturas para que pueda interpretar el libro, se le dan. Claro. Y lista de abreviaturas como pueden ser lista de otros contenidos, ¿no? Luego, hay algunos libros en inglés, algunos manuales de estilo que diferencian entre forward y preface. Pero prefacio, preámbulo, ¿qué diferencia hay? Pues no hay diferencia. Ha de ser que quieras redactarlos diferentemente. Pero no. O sea, que a menudo puede ser de otro autor también. También, exacto. Sí, puede ser un contributor, algún colaborador, etc. Por lo tanto, el prefacio aún no se considera desarrollo de la obra, es la introducción. Los agradecimientos tampoco, ya he dicho que no eran desarrollo de la obra. Y luego tenemos ya la introducción. Que aquí sí estamos en la obra. Hay autores que, por miedo de que el lector se salte la introducción, la llaman de otro modo. Ya. Porque si el lector quiere ir rápido de introducción, dice, me lo salto. Como todos nos lo saltamos. Pero se entiende que es desarrollo. Que allí empieza el contenido de desarrollo. Vale. Y entramos propiamente en la obra. La obra puede estar dividida en capítulos cortos, capítulos largos, depende de la estructura literaria que tenga. Y tenemos, cuando entramos ya en el texto, podemos tener tipos de apertura de capítulo muy distintos, ¿no? Generalmente empieza a página derecha. No hemos mencionado qué cosas van a página derecha, a página izquierda, pero en principio casi todo lo que hemos dicho, casi todas las secciones que hemos dicho son página derecha, excepto los créditos. Los créditos son verso. Los créditos son verso, normalmente, aunque estos, si pones créditos al final, tal vez deberían ir a la derecha y no a la izquierda. Correcto, sí. ¿Vale? Y cuando empezamos un capítulo, siempre empezamos a página derecha, porque de alguna manera el libro empieza con una página derecha, aunque sea una página blanca. Es decir, una tripa empieza con una página derecha, no puede empezar con la página izquierda. El capítulo empieza siempre a página derecha y generalmente queda marcado bien por un título, si es que lo lleva, si lleva un título ese capítulo, que puede ser un número, puede ser un texto y un número. Y generalmente esta página, por tradición también, la caja de texto queda dividida o bien por la mitad dejando la parte superior en blanco o bien 2/3 y dejando el tercio de arriba en blanco. Son las dos costumbres, los dos hábitos de composición de libro clásico. Sí. Generalmente, a veces hay algunos que hacen como un tercio de abajo, pero es un poco exagerado. Bueno, al final lo que cuenta es lo que funciona. Es decir, si no funciona, pues, es decir, hay que buscar lo que la extensión de la obra, el tipo el área que tengas disponible. Entonces, sí. Es un poco lo que decía Chijo, ¿no? Es decir, que
todas las partes del libro tradicional en el fondo responden a una cosa funcional, aunque parezca ornamental o de protocolo, en realidad responden. Es decir, el blanco este nos está diciendo ahí empieza el capítulo, es un blanco notorio que está en la parte superior. Este capítulo empieza a veces con una capitular, que también esto es una cuestión de estilo. Generalmente la capitular, si va acompañada de un título, a lo mejor no se pone porque entra en competencia, es decir, son como dos cuerpos grandes. Que demasiado énfasis. Sí, demasiado énfasis, exacto. Y entramos ya en el capítulo, y el capítulo termina donde termina, que es decir, de las piezas editoriales, el libro es el único que se permite esta informalidad, digámoslo así, de que un capítulo termina y deja un espacio en blanco abajo, que es algo que inventan, como todas las cosas del libro moderno, inventan los italianos en el Renacimiento. Bien, has mencionado a Jan Tschichold, y es normal porque es uno de nuestros referentes, pero sabemos, incluso lo sabes mejor tú que yo, que el libro moderno, que el libro funcional que conocemos hoy en día, empieza con Aldo Manuzio en el Renacimiento, final del XV, principio del siglo XVI. El libro impreso. El libro impreso claro, de Gutenberg, digamos, es ya el libro impreso, pero cuando el libro llega a Italia. Sistematizado, profesionalizado, industrializado, y esto se debe al hecho de que Aldo Manuzio no solo imprimía, sino que concebía la tarea en su globalidad. O sea, encargaba la obra, iba a buscar al autor, pedía el contenido y luego incluso encargaba la fundición que necesitaba, de tipos móviles que necesitaba. Era un hombre que cubría todos los papeles. Un hombre del Renacimiento que lo hacía todo, que era publisher y editor, eran las dos cosas. Sí. En castellano es una sola palabra, que es editor, pero hacía los dos papeles. Sí, y entonces yo quería mencionar a Josep Maria Pujol, que es un profesor que tuvimos y que murió en 2012, porque al hablar del contenido estricto hemos mencionado los capítulos y cómo empiezan y que se pueden terminar a media página y no pasa nada, pero todo depende de un contenido que ha creado un autor o autora, y a esta organización del desarrollo del contenido, Josep Maria Pujol lo llamaba ingeniería del contenido, porque es un arte, ¿no? Si el libro está bien estructurado, si el libro tiene un número determinado tolerable de notas a pie de página y no se desborda, todo esto es gracias a una ingeniería humanística, digamos, de creación de contenido que es del autor. Y luego ya con esto pasamos a los finales, que son una parte que también tiene sus piezas habituales, ¿no? Entonces, digamos que tendríamos el anexo o anexos, que se considera que aún son desarrollo de la obra porque son datos o informaciones que complementan. El autor no ha querido introducirlas dentro del despliegue, pero sí que considera que son relevantes, entonces para eso están los anexos. Que podría incluir, por ejemplo, las notas, si no han sido incluidas, en cada una de las páginas. Porque en algunos países la producción de las notas da mucho trabajo y se encarga incluso con un proceso un poco diferente, entonces se componen aparte. Sí. Los anexos, por lo tanto, aún son desarrollo. Luego podríamos tener un epílogo, pero el epílogo ya no es desarrollo del contenido. El epílogo ya es, a lo mejor puede ser incluso de un colaborador, de alguien externo, ¿no? Y después ya aquí terminamos con el contenido y vamos a los índices. Índice analítico es el término general, pero puede ser índice de topónimos, índice de personajes mencionados, o de temas, o de palabras clave, etcétera, ¿no? Que a su vez puede estar jerarquizado, ¿no? Sí, estos índices, digamos, son difíciles de componer porque necesitan muchas diferenciaciones, microdiferenciaciones. Por lo tanto, ves versalitas con cursivas, y luego el número de página así, luego un guión, una raya, etc. Es un nido de convenciones, ¿no?
que generalmente es el terreno ya muy específico que trataría la ortotipografía. La ortotipografía Sí. trata todo el libro, Sí. pero en este caso es donde hay mucho trabajo, ¿no? Porque Sí. los manuales de ortotipografía son aquellos que definen los usos tipográficos en las obras y que se encargan de todo este tipo de tema. Sí, curiosamente tengo aquí el glosario. Curiosamente el glosario se pone al final, no hay tradición de ver el glosario al principio. Y el glosario es aquello que decía yo al principio de que la obra debe ser autoexplicativa. Claro. Si el destinatario va a tener problemas para entender, la función del autor o autora es proporcionar el contenido suficiente, aunque sea un glosario, ¿no? Y luego ya tenemos la lista de referencias bibliográficas, que también es otro nido de convenciones, Sí, es algo muy complejo, sí. Cada casa tiene su librillo en este sentido, ¿no? Sí. Y a los académicos se les pide, sigue el modelo de APA, sigue el modelo de Chicago, sigue el modelo, y es algo que es, digamos, casi insistematizable, ¿no? Es un género por sí mismo. Sí, podemos sí. dedicar un vídeo. Hoja de ratas. La hoja de ratas es algo que puede ser incluso una hoja suelta, ¿no? Sí, pero ha caído en desuso, ¿no? Digamos, con el tipo de edición que hacemos hoy en día. No es que no haya ratas, que sigue habiendo muchas, pero testificarlo con una hoja es raro, ¿no? Hoy en día. Claro, porque entre el PDF y la impresión ya hay tan poca distancia que cuando se termina, se imprime, ya no hay tiempo. Entre dar testimonio que te has equivocado o corregir la equivocación no tiene mucho sentido. Pero rehaces el PDF, puedes hacer el PDF. Sí. Y otra cosa del pasado, que sería el colofón, que se sigue haciendo casi un poco por cuestiones, digamos, de un poco nostálgicas, ¿no? Sí, y también un poco de exhibición, es decir, el editor da muestras de cultura tipográfica y dice, aquí hemos utilizado la letra tal, ¿no? Y algún dato cronológico incluso, ¿no? Y darle también espacio al impresor para que se explayase, ¿no? A veces era un poco de exhibición porque se componía con formas especiales, era una manera de... Sí, y el hecho de que esté centrado es una forma de independencia, ¿no? Es decir, sí. Bueno, pues con estas partes hemos acabado. ¿Quieres que hagamos un poco una lista rápida? Sí, estaría bien que hiciésemos un resumen rápido de todas las partes. Vale. La cubierta no la hemos tratado porque es un producto casi, digamos, diferente e independiente. Después tenemos las páginas de guarda, que son algo que es puramente utilitario. Depende de la categoría de la obra, pueden no estar. Si hay ahorro de costes, se ahorran las hojas de guarda. Y luego ya empezamos con el pliego de principios. Y el pliego de principios tiene la portada, la página de créditos y la portada, que son donde están los datos que los bibliógrafos toman para referenciar una obra, ¿no? Después, ¿qué tenemos? Después tenemos todas estas, digamos, el índice de contenidos, aparte de los créditos, agradecimientos, los agradecimientos, las dedicatorias, las advertencias, algún preámbulo que no forme parte del contenido de la obra, y pronto empezará ya la obra. La obra con sus inicios de capítulos, que puede llevar una portadilla a veces, dependiendo según la extensión. Según la extensión. No hemos mencionado antes que también podríamos tener portadillas a lo largo de la obra, separando grupos de capítulos o grandes secciones en las que queda dividida la obra. Y llegamos al final de lo que es propiamente la obra, con cosas que todavía son obra, ¿no? Que sería, digamos, una parte final de la obra. Claro, igual que el cuerpo de la obra puede tener una introducción que ya es desarrollo, hay una parte final que aún es desarrollo, que son los anexos, que complementan el desarrollo. Y a partir de los anexos ya se considera que son los finales, que son epílogos, si hay, índices, índices, listas de obras bibliográficas, y al final,
para el impresor, el colofón. Y en el libro moderno, especialmente en el libro de bolsillo y especialmente fuera de nuestro ámbito editorial, muchas veces incluso publicidad, otras obras del autor, Claro. una bibliografía que no se encuentra en la cubierta, sino que se pone en el interior, muchas otras cosas. Sí. Bueno, Enric, pues ya lo tenemos. Hemos dado un buen repaso al libro y esto es lo que queríamos aportar.